Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en el webinar mensual de ISACA Valencia. Hoy tenemos entre nosotros a Javier Plaza Penedés, que ya tuvimos el placer de tenerlo nuestro congreso de 2018, en una mesa interesante sobre el DPO y el papel del DPO y mitos, creo que se llamaba, ¿no? Mitos y leyendas, ¿no? de los DPOs. Y Algo así, hoy, sí, sí. bueno, Javier Plaza es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, es el delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia y sus fundaciones, es doctor en Derecho, director del máster oficial de la Universidad de Valencia de Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos, es director también de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías y bueno, desde hace muchos años ha estado y está muy metido en todo el tema de derecho tecnológico, está metido en infinidad de grupos de trabajo, de investigación y tiene también un montón de publicaciones en este sentido. Y bueno, sin más, os dejo con Javier que nos va a hablar hoy de el marco normativo de la inteligencia artificial y el Big Data. Cuando quieras, Javier. Pues muchas gracias, Alex. Para mí es un placer volver a colaborar con Isaka en este webinar, con esta fecha 11 de julio tan peculiar, pero con un tema que creo que es del máximo interés. Pues para el mismo presentación PowerPoint que iré manejando a la vez que vaya dando mi explicación, que espero que sea amena y divertida, y al finalizar pues nos volveremos a conectar con la gente para que haga unas preguntas. Bien, es realmente un tema que podemos decir novedoso para cualquier jurista y también para cualquier persona dedicada a la tecnología. Inteligencia artificial y Big Data quizá han eclosionado con fuerza en el año 2018 y en este año 2019 y lo van a seguir haciendo. Y vamos a hacer una primera aproximación del marco normativo teniendo en cuenta que estamos en los primeros momentos del derecho y que posiblemente en los próximos tiempos la legislación vaya a ir ocupando y resolviendo algunas de las cuestiones que ahora nos preocupan. Eh, a ver, tengo aquí un problema, a ver si consigo ahora. Bueno, pues la primera pregunta que nos podemos hacer es el tema de quién es el titular de los datos. Y entonces, fijaros, en una sociedad que ha pasado de ser de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, nos encontramos ahora ya en la sociedad de los datos o en la economía de los datos. Y en ese sentido, se está diciendo que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero si ese es el petróleo, ¿quién es el propietario? ¿Quién es el titular? Pues bien, la primera pregunta, ¿quién es el titular de los datos?, tiene una respuesta que también es intuitiva. Diremos, bueno, pues de los datos personales, cada uno de nosotros somos titulares de nuestros datos. Y por tanto hay una aproximación a través del derecho de protección de datos de carácter personal. De tal suerte que fijaros que este derecho, que cumple una misión de garantizar los datos de la persona, también se conoce como el derecho que se ocupa del habeas data. Esta es una expresión, habeas data, que la exportamos de otra más conocida que es habeas corpus. Vosotros sabéis que cuando se detiene a una persona y se le ponen dependencias policiales, tiene que estar un tiempo hasta que es llevado a la justicia con abogado. Entonces, bueno, la expresión habeas corpus es la que dice el juez respecto de cualquier persona detenida. Habeas corpus es traerme el cuerpo, traerme al detenido. El juez reclama al detenido. Y cuando hablamos de habeas data, lo que estamos diciendo es que este derecho de protección de datos, que tiene un aspecto inmanente, el hecho de que la persona titular pueda acceder los datos que quiera, también tiene un componente de habeas data y puede reclamar a cualquier persona el conocer aquellos datos que esa tercera persona tiene de uno mismo, habeas data. Sin embargo, ahondando en lo que es la titularidad de los datos, aparece ya una primera novedad en una directiva que tenéis ahí reflejada, la directiva 2019/770, relativa al suministro de contenidos y servicios digitales y los contratos que se ocupan de ello, donde por primera vez el dato es considerado como un bien jurídico patrimonial. Podemos decir que
de las personas, aparte del patrimonio material o inmaterial, también aparece este patrimonio relativo a los datos. Los datos de la persona que sean suministrados como contraprestación a la oferta de un producto o de un servicio van a ser tenidos como onerosos, es decir, que se les va a dar un valor económico, y los deberes de información propios de este tipo de contratos van a ser el de los contratos onerosos, aunque se haya suministrado un producto o un servicio a cambio de nada, simplemente a cambio de datos. Por tanto, por primera vez podemos decir que los datos son ya moneda de cambio y, por tanto, permiten una cierta patrimonialización de los mismos. En ese sentido, deberemos de ahondar la posibilidad de que en breve hayan personas que puedan intermediar los datos de un importante colectivo de personas a la hora de suministrar contenidos o recibir servicios. Pero insisto, la novedad radica en que por primera vez se considera contrato oneroso y no gratuito aquel en el que se presta un servicio o se ofrece un bien a cambio de datos. Y desde luego la forma tradicional que hemos tenido en la Unión Europea de ser titular de datos propios y ajenos es a través de la elaboración de las llamadas bases de datos. Las bases de datos pueden ser de datos personales o de datos no personales. Las bases de datos pueden tener contenidos protegidos por la propiedad intelectual o simplemente contenidos que no están protegidos por la propiedad intelectual, pero que son muy valiosos. Por ejemplo, para un jurista es muy valioso una base de datos de toda la legislación o de toda la jurisprudencia. Y esa base de datos ni contiene datos personales. De hecho, bueno, si aparece el nombre de personas en la sentencia se anonimizan, y tampoco tiene obras protegidas por la propiedad intelectual. Y ese derecho sobre las bases de datos, que para su elaboración requieren de un importante esfuerzo en tiempo o en dinero, obtiene la Unión Europea una protección. Digamos que el titular de la base de datos podría comercializarla en la forma que desease como un derecho de propiedad intelectual. Esto es una de las peculiaridades que tiene el derecho europeo, porque lo reconoce en una directiva, la Directiva de Derecho Sui Generis sobre base de datos, pero curiosamente Estados Unidos no reconoce una protección a las bases de datos como lo hace la Unión Europea. Y en Estados Unidos solo tienen protección a aquellas bases de datos que por sus campos son originales. Y en ese sentido hay muy pocas bases de datos que puedan considerarse originales. Pensar que un listín telefónico, por ejemplo, o una base de datos de legislación y jurisprudencia en Estados Unidos no tiene la consideración de base de datos. Pero, por tanto, es muy importante que sepamos que la Unión Europea también va a proteger a aquellas personas que se han dedicado con su tiempo y con su dinero, o con ambos recursos, tiempo y dinero, a elaborar valiosas bases de datos que pueden nutrir el complejo mundo del Big Data. Pues bien, os recuerdo que la primera aproximación que hacíamos siempre era a través del derecho de protección de datos de carácter personal. Y me voy a detener un poquito en dicho derecho para recordaros que la protección constitucional del mismo lo encontramos en el artículo 18.4 de la Constitución. Estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho que en principio se predica solo de las personas físicas, no de las personas jurídicas, aunque éstas pueden tener la misma protección, y que su contenido esencial aparece en este artículo 8 que os estoy mostrando de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta es una carta que se rescató de la famosa Constitución Europea y que tanto la Unión Europea la aplica para la resolución de sus casos, como la mayoría de los países, como España, la han recuperado y nosotros la tenemos incorporada a través de una ley orgánica 1/2018 y sirve para interpretar nuestros derechos fundamentales. Por tanto, el artículo 18.4 de la Constitución se tiene que interpretar a la luz de este precepto, que nos recuerda que el derecho es de protección de datos de carácter personal y que en el mismo podemos encontrar los aspectos más relevantes, ya que será el consentimiento de la persona o, fijaros, un fundamento legítimo previsto en la ley lo que permitirá obtener válidamente el consentimiento. Yo os recuerdo que, por ejemplo, para el sector público es muy importante esta habilitación que da la ley para prestar el servicio público, puesto que en la mayoría de los casos no requerimos de un consentimiento específico para el tratamiento o para la cesión de los datos. Pero
Cuando no haya una habilitación legal, sí que será necesario este consentimiento que el Reglamento General de Protección de Datos, como sabéis, ha requerido que sea un consentimiento informado, leal, con transparencia, indicando claramente cuáles son los fines y cuál es el ámbito para el que se requieren los datos. Si va a ser solo de tratamiento o si además va a haber cesión e incluso si esa cesión puede ser internacional. Y de este derecho fundamental de protección de datos, pues se deriva otra serie de derechos fundamentales como el de acceder a la información o rectificarla. Fijaros que del derecho de rectificación ha surgido recientemente otro derecho como es el derecho al olvido. E incluso que el Reglamento General de Protección de Datos ha añadido nuevos derechos como el de portabilidad, limitación de acceso o el de conocer los perfiles que se están elaborando de nosotros mismos. Y que además la complejidad que tiene este derecho requiere de que hayan autoridades independientes que velen por el cumplimiento del mismo. La autoridad independiente que en España vela por la protección de datos, como sabéis, es la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en el ámbito de la Unión Europea hay un supervisor de datos, una supervisión de datos que cumple la misma función en el ámbito comunitario y cada país o Estado miembro de la Unión Europea tiene una autoridad independiente. Por tanto, tenemos un derecho fundamental de protección de datos muy aquilatado que, por lo que refiere a su relación con el Big Data, aunque es verdad que no se ha ocupado directamente del mismo, al menos de forma directa o indirecta hay 4 grandes puntos que sí que nos llevan a pensar que el legislador comunitario en el Reglamento General de Protección de Datos ha tenido en cuenta el impacto que los datos personales tienen en el Big Data. En primer lugar, porque ya ha hecho una regulación decantada de las llamadas violaciones de la seguridad de los datos personales que puedan sufrir los mismos, entendiendo por tal aquellos supuestos en los que sepamos que las bases de datos o los ficheros de las personas han podido ser destruidos, se han podido perder, incluso el mero hecho de que hayan sido accedidos y que puedan ser utilizados, nos pone en alerta. Y así cuando hay brechas de seguridad, hay un protocolo que se debe seguir por el cual la institución, especialmente si tiene un delegado de protección de datos a través del delegado de protección de datos, y si no, la institución directamente, debe de comunicar a todos los afectados las brechas de seguridad y pensar que ahí puede haber un elevado número de personas afectadas. En tal caso, insisto, no hay que tener ningún reparo en comunicar a todas las personas afectadas el hecho de que sus datos puedan haber sido visualizados o que pueda haber habido una alteración del mismo, un conocimiento del mismo, incluso una destrucción. Y es necesario, en tales casos, adoptar las medidas tecnológicas y jurídicas para que eso no se vuelva a repetir e informar al sujeto para que lo tenga en consideración. Fijaros que de las primeras violaciones de seguridad de las que se notificó, yo fui destinatario de una de ellas. En concreto, fui destinatario de una brecha de seguridad que sufrió la Agencia Española Tributaria, la Agencia Tributaria, que, como sabéis, tiene tecnológicamente un sistema muy avanzado, tanto en lo que es la identificación de los sujetos y los sistemas de firma electrónica, como en las medidas de seguridad, donde tiene debidamente implementado el esquema nacional de seguridad. Y la violación de seguridad que a mí me comunicaron fue que con ocasión de la implantación del programa Renta Web, mi declaración de renta y la de otros usuarios durante unos breves minutos fue expuesta o pudo haber sido expuesta a la visualización de terceras personas. Es verdad que no había datos más relevantes, algún dato íntimo, cuánto es mis ingresos brutos, pero sobre todo lo que les preocupaba era mi dato bancario, el hecho de que el IBAN al que se realiza las transferencias, porque a mí me sale normalmente a ingresar, pues había sido visualizado y se observaba que hubiese o que pudiera haber alguna alteración sobre el mismo. Evidentemente no hubo nada, pero esa será una de las praxis a las que nos tenemos que acostumbrar, al hecho de notificar brechas de seguridad cuando esto acontezca. Además, ahora hay que notificarlo también a la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, insisto, esta es una de los poquitos aspectos donde el Reglamento General de Protección de Datos tiene en cuenta el impacto de los datos personales en esta nueva realidad. Pero sobre todo, el más novedoso es la posibilidad de que cualquier persona, en esa faceta que os he dicho de habeas data, de pedir a terceras personas que nos den aquellos datos que están tratando, pues
que podamos conseguir la elaboración de los perfiles que estén realizando las terceras personas respecto de nuestros datos. Pensar que hoy las redes de comunicación, especialmente Internet, y los motores de búsqueda, el hecho de que se pueda introducir un nombre de una persona, por ejemplo el mío, en Internet, ofrecen una abundante información, que si además lo combinamos con redes sociales, pues son idóneos para la elaboración de perfiles, que muchas veces, por ejemplo, se tienen en cuenta a la hora de la contratación. Y por tanto puede ser que en un proceso de contratación se hayan elaborado perfiles de los candidatos que van a concurrir al mismo sin que estos lo sepan. Evidentemente, repito que hay un derecho a conocer si se han elaborado estos perfiles y también a saber cuál es el contenido de los mismos, porque el sujeto tendría un derecho de acceso, de rectificación y de oposición. Y sobre todo aquí, el más importante sería el que tiene que ver con los datos genéticos. De la misma forma que se pueden elaborar perfiles que ofrecen, pues eso, tendencias, comportamientos, ideología, los datos genéticos pueden informar sobre datos muy íntimos en materia de salud. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar enfermedades y que alguien puede ser discriminado por razón de su patrimonio genético, algo que está prohibido por las normas de la bioética y de la biomedicina. Es verdad que será muy difícil que un sujeto conozca de estas praxis, pero si se sabe que esto está aconteciendo, pues puede ejercitar las responsabilidades necesarias. Incluso, bueno, vosotros habéis tenido conocimiento de que posiblemente hay empresas que se dedican a elaborar con los datos que se suministran en redes sociales perfiles de personas que luego suministran sin consentimiento a terceras personas y que permiten recibir informaciones, por ejemplo, en campaña, con los escándalos del Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Bien, insisto, de conocerse, estos supuestos son muy graves y darían lugar a sanciones que en el caso de la Unión Europea, por ser datos que pueden revelar ideología, salud, podrían ser de multas de hasta 20 millones de euros. Y en ese sentido, las multas de 20 millones de euros precisamente están pensando en eso, en el impacto que puede tener en la cesión inconsentida de datos de muchísima gente a terceras personas. Luego, es muy importante el derecho al olvido, que, como os he dicho, es un derecho novedoso que se desgaja de este derecho de rectificación o de cancelación y que fijaros que no existía hasta el año 2012. Además, es un derecho de creación jurisprudencial y se debió a un caso que se promovió en España, es el caso Mario Costeja versus Google. Pues bien, se trataba, fijaros, de un ciudadano catalán que con ocasión de la crisis se había visto envuelto en una situación pues, que no es grata, ya que todos sus bienes habían sido embargados y ejecutados. Pero tras su periplo por el proceso de insolvencia y tras haber estado en todos los ficheros de insolvencia que había en el país, el caso es que sale del proceso concursal, que consigue pagar sus deudas y cuando quiere acceder al crédito se encuentra con que, si bien es cierto que no está en ningún fichero de insolvencia, los bancos realizaban una suerte de perfil o consulta de la persona a través de Google y aparecía siempre como primera noticia que esta persona tenía bienes embargados, que tenía una situación económica complicada y aunque él insistía en que esta situación había pasado, lo cierto es que no le daban crédito. Y por eso demanda al diario La Vanguardia, que es quien publicó los embargos de sus bienes con la Seguridad Social, y Google como principal motor de búsqueda que utilizaban las entidades bancarias y financieras para denegarle el acceso al crédito. La Agencia Española de Protección de Datos entiende que el diario La Vanguardia cumple con una obligación legal, pero sí que entiende que el motor de búsqueda Google o cualquiera otros motores de búsqueda, al permitir este tratamiento y esta elaboración de perfiles de las personas con las informaciones que aparecen en primer lugar, pues sería el sujeto idóneo para ejercitar este derecho de cancelación de los datos, derecho al olvido. Y bueno, Google se defiende diciendo que realmente ellos son unos prestadores de servicios de la sociedad de información intermediarios. Simplemente ponen un motor de búsqueda para que los usuarios de Internet puedan localizar información que suministran terceras personas y que tienen un complejo sistema de inteligencia artificial que consiste en que sus propios servidores que almacenan sus propias
páginas lo que hacen es captar las páginas que están en la red, por ejemplo, las del diario La Vanguardia y otras muchas. Y según el número de visitas y los índices de posicionamiento, pues sitúan unas páginas en primer lugar respecto de otras. Pero que esto es un complejo sistema de inteligencia artificial que escapa al control de la persona, que ahí no hay ninguna intervención de persona, pero que además, aun cuando se suprimiese ese primer enlace del caso Mario Costeja como primera información, sería inútil, porque al mantenerse la información en origen en el diario La Vanguardia, las máquinas volverían a rescatar esa información y la situarían en primer lugar. Y ese es un poco el informe que hace el abogado general de la Unión Europea. Pero la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendieron que este era un caso muy importante, hasta el punto de que reúnen al Pleno. Quiere decir que el Tribunal de Justicia tiene secciones, pero cuando hay algo importante, todas esas secciones se unen en un Pleno, y que esa sentencia de Pleno quiere hacer jurisprudencia en el ámbito de la Unión Europea. Insisto, es una sentencia de Pleno que dice que el derecho fundamental de protección de datos de cualquier ciudadano europeo prevalece sobre la tecnología, y que la tecnología tiene que estar al servicio de este derecho de protección de datos y tiene que hacer posible su contenido esencial, el de acceso y el de rectificación y cancelación. Y que si hay un prestador de servicios intermediarios como Google o cualquier otro que no puede garantizar este cumplimiento, pues tiene dos opciones: o hacer las modificaciones tecnológicas para hacerlo posible, o retirarse del mercado europeo. Ya sabéis que Google, a partir de esta famosa sentencia, sí que ha hecho posible el protocolo de retirada de informaciones, y por tanto implementó en su complejo sistema de inteligencia artificial el posible ejercicio del derecho al olvido de cualquier ciudadano de la Unión Europea. Y además sienta un principio que luego aflorará, que es que los derechos fundamentales prevalecen sobre la tecnología. Y luego, por último, en el precepto dedicado al delegado de protección de datos, dice el Reglamento General de Protección de Datos que el delegado de protección de datos será necesario en el sector público, evidentemente, pero en el sector privado cuando se manejen de forma habitual datos de personas a gran escala. Claro, quiere decir que se maneja un elevadísimo volumen de datos personales. Y en ese sentido sí que cuando hay un elevado volumen de datos personales, junto con aquellos supuestos en los que haya datos sensibles, pues será necesario un delegado de protección de datos. ¿Y cómo pasamos de este contexto del dato personal al Big Data? Pues bueno, para nosotros en el tránsito es muy importante, porque fijaros que yo os diría que en el conjunto de toda la información que se puede encontrar en Internet, apenas un 5 o un 10% de los datos son datos personales. Y además, muchos de los datos personales que se han utilizado en investigaciones, por ejemplo en investigación médica, posteriormente se anonimizan y se ponen a disposición de la comunidad científica o del resto de usuarios de redes. Y que con ese conjunto de datos, que en su mayoría, el 80 o el 90% son datos no personales, por ejemplo, pensar en los datos medioambientales que ofrece actualmente la red y que permite hacer muchísima investigación sobre el ámbito medioambiental o sobre el ámbito de la movilidad y de los medios de transporte, pero también en el ámbito sanitario, cuando los datos se han anonimizado y se ponen a disposición, porque con todo ese conjunto de datos podemos hacer ya lo que os voy a introducir como conceptos de minería de textos y minería de datos. Y en ese sentido, haciendo minería de datos, por ejemplo, de una investigación médica, es posible en muchas ocasiones obtener lo que diríamos que son algoritmos, reglas mnemotécnicas, incluso datos biométricos de personas que sufren enfermedades, de tal forma que muchas de las enfermedades que actualmente padecemos se van a poder diagnosticar previamente analizando datos biométricos. Y el ámbito de la prevención médica va a gravitar sobre la evolución que estos algoritmos aplicados a programas informáticos van a permitir en los próximos tiempos. De tal suerte que, por ejemplo, un día estaremos trabajando con nuestro ordenador, que tienen una cámara integrada, y que esa cámara analizará nuestros datos biométricos para saber, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés o de ansiedad
o incluso en una situación de depresión, y por tanto a lo mejor nos recomienda que paremos durante 15 minutos de nuestra actividad para que continuemos, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, las utilidades son grandísimas y las proyecciones de la inteligencia artificial de Big Data son transversales. Podemos aplicarlo al ámbito de la medicina, pero también, por ejemplo, al ámbito de los productos agroalimentarios y el ámbito agrario. También se está hablando ya de la inteligencia artificial aplicada al sector del turismo y no digamos en el sector de la automoción, donde ya se está pensando en aquellos vehículos que con aplicaciones de inteligencia artificial serán capaces de desplazarse de forma autónoma. Por tanto, el impacto es importante, pero siempre que se respete los derechos fundamentales de las personas, porque los principios en los que se tiene que basar el Big Data y la inteligencia artificial son los que veis ahí. En primer lugar, que los derechos fundamentales de la persona deben de prevalecer sobre la tecnología. Y, por tanto, cualquier diseño tecnológico, por ejemplo, si se diseña un foro en Internet, un blog, donde se permiten opiniones de terceras personas, el diseño tecnológico debe de permitir la retirada de aquellas informaciones que objetivamente sean ofensivas, especialmente cuando se amparan en el anonimato. Y, por tanto, tendremos que tener en cuenta siempre el impacto de derechos fundamentales en una tecnología. Toda tecnología deberá de permitir el poder satisfacer todos los requerimientos de los derechos fundamentales. Además, la tecnología debe evitar cualquier sesgo o discriminación. Es verdad que las primeras aplicaciones de datos biométricos que se han utilizado, pues inconscientemente han dado una especie de discriminación racial, pero era involuntaria, puesto que se había trabajado, por ejemplo, con parámetros biométricos de personas de raza blanca y no de otras razas. Eso ya se está corrigiendo y ya se están introduciendo los datos biométricos de todas las razas que hay en el universo y, por tanto, se va completando la inteligencia artificial y el Big Data en esta nueva realidad. Y, sobre todo, debe de permitir una integración real, efectiva, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica, y la tecnología también tiene que adaptarse. De hecho, todos sabemos el beneficio que está teniendo la tecnología a la hora de tratar enfermedades como, por ejemplo, el autismo, y cómo a través de estos algoritmos y datos biométricos captados por un programa de ordenador y por el ordenador, es posible empezar a comprender el pensamiento de estas personas que había quedado aislado o que no formaba parte de nuestra comprensión desde hace muy poco y en el que se sigue evolucionando. Por tanto, como veis, los beneficios son incalculables. Y, curiosamente, cuando pasamos al Big Data y lo hacemos desde el punto de vista del dato personal, nos encontramos con un nuevo universo y con unos nuevos principios. Si el derecho de protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental caracterizado por su hiperprotección legal y tecnológica, cuando estamos hablando del Big Data, lo que la Unión Europea está promoviendo, fijaros, es esta legislación novedosísima a través del Reglamento de la Unión Europea 2018/1807 de 14 de noviembre, publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre, sobre libre circulación de los datos no personales. Por tanto, va a haber un dato personal y un dato no personal. En el Big Data lo importante es el dato no personal. Lo que tiene valor económico es el dato no personal y sobre el que se predica libertad de conocimiento y, por tanto, de aplicación de la minería de textos y la minería de datos, es sobre ese Big Data de datos no personales. Y, desde luego, habrá siempre una prevalencia del derecho fundamental sobre la tecnología y un principio de proporcionalidad o balancing. Esto, fijaros que lo aplicaría, por ejemplo, en el derecho al olvido. El derecho al olvido se está reformulando. El derecho al olvido, como el derecho de protección de datos de carácter personal, no es un derecho absoluto y que prevalezca siempre y en todos los casos, sino que hay que ir al caso concreto. Y ya hemos visto, por ejemplo, que la legislación europea, cuando regula el derecho al olvido, dice que deberá de respetarse en todo caso la libertad de expresión e información, hasta el punto de que, evidentemente, el derecho al olvido no puede ejercitarse para suprimir aquellas informaciones que son veraces y que permiten formar opinión pública.
Es verdad que cuando ya la información suministrada en un momento deje de ser relevante o haya cambiado o se tenga absoluta certeza de que ya no tiene esa trascendencia pública, entonces sí que se podrá ejercitar el derecho al olvido. Pero fijaros, hay un par de sentencias que parece que son contradictorias y que en mi opinión son integradoras o que se pueden integrar perfectamente y que tienen que ver con el tema del hecho de que se trata de ejercitar un derecho al olvido por parte de concretas personas que en ocasiones se puede ejercitar y en ocasiones no. Y me refiero, por ejemplo, al caso que resolvió el Tribunal Constitucional respecto de una persona que, con ocasión de que ahora se estaban digitalizando un montón de información de los años 80, sobre todo de los diarios publicados en prensa, pues una información que había quedado en el ostracismo, y es que esta persona fue condenada por un delito de agresiones sexuales, bueno, en su momento era delito de violación, pues al incorporarse en ese repositorio del diario de las informaciones de los años 80 y al introducir su nombre en Google le apareció esa información del pasado, además como información ubicada en primer lugar. Entonces el Tribunal Constitucional, recordar, pidió que en la medida de lo posible esto se hiciese anonimizando los datos, porque entonces evitaríamos el hecho de poner nombres y apellidos en el motor de búsqueda y que se pudiese dar lugar a pudiera aparecer esta información, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso idéntico, aunque no similar, porque era sobre temas de terrorismo, en un caso de temas de terrorismo, entendió que el que apareciese el nombre de una persona que había participado en la comisión de varios atentados, con nombres y apellidos, y aparecía así, debía de ser soportada e incluso prevalecía sobre el derecho al olvido, porque también había un derecho a conocer los hechos históricos tal y como habían acontecido. O sea, el Tribunal Constitucional diciendo que esos hechos históricos se puede dar publicidad pero anonimizando datos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que no es necesario anonimización, aunque insisto, el caso era algo peculiar porque no era, en mi opinión, un delito, digamos, privado o en el que intervienen unos particulares, sino que son delitos, los de terrorismo, de cierta trascendencia pública y que merecen ser estudiados como hechos históricos. Aquí veis cómo juegan los principios y cómo todo esto está en continua refacción y se está rehaciendo en todo momento. Y muy importante esta directiva reciente de derechos de autor en la sociedad de información, y el hecho de que haya también una directiva de secretos empresariales o secretos comerciales que ha dado lugar a la Ley 1/2019 de 20 de febrero de este año, del 2019. Como veis, estamos siempre con una legislación muy novedosa. ¿Por qué es importante la de secretos empresariales? Porque, fijaros, permite proteger en primer lugar el resultado que podemos extraer de una minería de datos, y es algoritmos de ese conjunto de datos. Algoritmos que permiten luego plasmarse en programas de ordenador, que eso sí que se protege por la propiedad intelectual, o en patentes. Pero el algoritmo, hasta que se consiga plasmar, tiene que ser protegido como secreto. Y os digo que hay una nueva ley de secretos empresariales que dice que para que un secreto sea protegido, lo primero que hay que hacer es tratarlo como tal. Y nos vamos a tener que acostumbrar a que cuando estemos investigando en materia de Big Data y no tengamos todavía definido un producto o un servicio concreto, y estemos en esa fase embrionaria, aquellos conocimientos que no sean conocidos por el sector deberán ser protegidos, haciendo que el acceso sea limitado, que no acceda a todo el mundo, y sobre todo con protocolos de confidencialidad y de restricción de competencia. No hacerlo luego impediría proteger el secreto como tal, y hacerlo permitiría que cualquier infracción cometida por una persona pudiera ser perseguida. Pero junto con esa protección jurídica que ya tenemos del algoritmo, y que, insisto, el algoritmo se protege jurídicamente en primer lugar a través del know-how con esta ley 1/2019 y luego ya con sus derivadas en propiedad intelectual e industrial, aparece muy importante el tema de la propiedad industrial intelectual en materia de propiedad intelectual. Y aquí hay una directiva de derechos de autor que lo que permite es establecer, en primer lugar, los conceptos de
minería de datos y de minería de textos. Creía que lo tenía en la diapositiva, pero veo que no, que se me ha olvidado. Sin embargo, os lo digo, minería de textos y minería de datos es cualquier procedimiento tecnológico que permite, en el caso de minería de datos, extraer una información relevante de un conjunto de datos. Y en el caso de minería de textos, lo que hace es comparar textos y localizarlos. Fijaros, la minería de datos es la que explica el desarrollo de estas aplicaciones y de los algoritmos, y la minería de textos es lo que explica el desarrollo de toda la evolución que ha sufrido en redes de comunicación el tema de traducción de idiomas de un idioma a otro. Los que os habéis manejado con traductores, con Google Translator y similares, habréis visto que la evolución es impresionante. En primer lugar, porque ya se hace minería de textos en tiempo real, y con el 5G, pues básicamente cuando alguien introduce ya no palabras, sino textos muy completos, lo que hace el buscador en un tiempo real, lo que hace este diccionario en un tiempo real es buscar un párrafo idéntico al idioma al que se quiere traducir, y de ahí que las traducciones sean casi perfectas. Además, fijaros que esos programas tienen también la opción de cliquear la voz y conocer la pronunciación. Cada vez es más habitual poner un texto en inglés, en alemán, y darle a ese clic para ver cómo se pronuncia correctamente. ¿Será Big Data o Big Data? Bueno, pues ponéis la expresión en inglés y le dais al clicar para ver que es Big Data la expresión que utiliza él. Quiero decir, fijaros, que de una aplicación, la minería de textos diseñada para el Big Data, porque consigue en un tiempo casi inapreciable para un ser humano buscar el párrafo del idioma que se quiera traducir en tiempo casi automático, pues hacemos salto a la inteligencia artificial. Porque el famoso robot de la serie, bueno, de la serie de películas de la Guerra de las Galaxias, C3PO, el famoso traductor de idiomas, hoy es posible. Hoy es posible diseñar un robot que hable todos los idiomas y pronuncie todos los idiomas. Que tú lo programes para hablar en alemán, sin saber alemán, evidentemente, y tú le hablas en castellano, pero él inmediatamente, con el programa de voz, tal y como estás hablando en castellano y viendo el texto en castellano, lo está traduciendo en alemán y le puede dar a la voz en alemán. Y por tanto, insisto, el Big Data y la inteligencia artificial son correlato uno del otro. Lo que se hace es a esos algoritmos, a ese algoritmo que en principio existía, por ejemplo, el caso de la famosa aspiradora de forma autónoma. Pues fijaros, eso en principio fue un algoritmo que estudiaba en qué tiempo se requería para que con el menor número de pasadas una superficie circular pudiera limpiar una superficie que normalmente es rectangular. Y además ahora el diseño ha cambiado para poder llegar a las esquinas. Tiene una punta para llegar a todas las esquinas. Pero eso en origen fue un algoritmo. Luego fue un programa de ordenador que implementó ese algoritmo y que además implementó un propio sistema operativo para que pudiera funcionar solo, incluso con conexión, como sabéis, al ordenador para poder transmitir datos al ordenador o no, según la intención del usuario. Y luego es una patente, con todo su diseño de patente, etcétera, etcétera. Y en definitiva es un robot, y es un robot autónomo, al cual se le pueden ir añadiendo otras aplicaciones de inteligencia artificial. Como veis, el tránsito del dato a la inteligencia artificial es una evolución lógica de aplicaciones que se consigue por el desarrollo de la informática y de las redes de comunicación. Pues bueno, ya entrando en la inteligencia artificial, aquí sí que tenemos una regulación mucho más deficitaria. Estamos, insisto, en los primeros momentos. Aquí podéis encontrar unas primeras definiciones de aquellos textos que se están trabajando en la Unión Europea de lo que es el concepto de inteligencia artificial como un comportamiento inteligente, o al menos que se nos representa como tal, porque es capaz casi de actuar de forma que el ser humano no sabe si se trata o no de una máquina, y con este sistema autónomo basado en este funcionamiento que tiene que ser, insisto, autónomo
y que permite pues, hacer predicciones, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto, todo es una evolución a más de este nuevo sector económico que, insisto, es transversal a todos los sectores económicos y que supone una gran oportunidad. Donde el jurista lo que tiene que hacer es analizar la base tecnológica y el fundamento jurídico de aquello que quiere proteger. Si es un algoritmo, si es un software o un hardware, si hay que añadir diseño, si podemos buscar una marca, le vamos a buscar una marca, un nombre comercial, etcétera, etcétera. Y por tanto, para el derecho también es una importante oportunidad el ingresar en este sector. De hecho, la demanda de formación en materia de know-how por la reciente directiva del secreto comercial o en materia de propiedad intelectual industrial, porque se va a transponer la directiva de derechos de autor en el mercado único digital, esta que permite esta excepción para universidades y centros de investigación que podrán, fijaros, lo más importante de esta directiva es que permite que las universidades y los centros de investigación puedan, incluso sobre bases de datos que contengan propiedad intelectual, realizar minería de textos y minería de datos sin necesidad de contar con el consentimiento de los titulares de la propiedad intelectual. Por tanto, hay libre circulación de datos y además, respecto de las bases de datos protegidas como derechos sui generis, las universidades, los organismos de investigación, y eso también afecta a las bibliotecas, podrán, de forma autónoma o en colaboración con empresas privadas, y en ese caso las empresas privadas se beneficiarán de ello, el realizar aplicaciones de minería de datos y de minería de textos con el fin de desarrollar aplicaciones que luego irán al ámbito de la inteligencia artificial y del Big Data. También necesitamos revisar claramente nuestra normativa de drones. De hecho, fijaros, lo más reciente que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos es la guía sobre los drones, desde el punto de vista de la videovigilancia. Los drones ya son, digamos, cámaras móviles que permiten un tratamiento en materia de seguridad, pero que también son o pueden tener cierta invasión respecto a la intimidad de los datos que graban. Pues bueno, la guía trata de hacer compatible estos drones, estos que en definitiva también son robots que funcionan automáticamente o con una cierta autonomía. Y lo tenemos que ligar con el tema de la responsabilidad. De momento, la responsabilidad la ligaremos al fabricante o a la persona que esté utilizando el dispositivo conforme a las especificaciones del fabricante, si es que el producto está bien diseñado. Si el producto está mal diseñado, habrá responsabilidad del fabricante. Si el producto está bien diseñado, ya habrá responsabilidad por parte del usuario respecto del manejo inadecuado y de los daños que pueda causar. Y voy a ir concluyendo ya. Donde se está trabajando y mucho es en materia de delimitación de los aspectos éticos que debe de tener la inteligencia artificial. Ahí ya sabéis que hay una clara inspiración en las obras de Asimov, que sus leyes, y aquí aparecen dos de ellas, sobre, en primer lugar, el hecho de la prevalencia de la inteligencia y que la máquina no pueda causar daño al ser humano, ni siquiera por omisión, que debe cumplir siempre pues, las misiones o las órdenes que sean dadas por un ser humano, salvo que sean contrarias a la primera ley, o incluso esta tercera ley, que la máquina también no se autodestruya, pues con base en esta ya ha empezado a aflorar un concepto jurídico que es el de la persona electrónica. Por tanto, va a haber personas físicas, va a haber personas jurídicas, pero también se está regulando sobre el estatuto de la persona electrónica, todavía no definido, pero sobre la base de que se quiere dar una cierta ontología a las máquinas, de momento por debajo del ser humano, evidentemente, muy lejos de poder ser equiparada, y además, bueno, y casi inviable que puedan tener, como se pretende, responsabilidad. Si hay impuestos serán sobre las personas físicas o jurídicas que utilizan estos robots, no sobre los robots directamente, etcétera, etcétera. Pero ya hay un grupo de expertos que están elaborando una serie de guías que nos tienen que iluminar también en materia de legislación, pero sobre la base de unos presupuestos éticos. Y entonces, bueno, ese marco ético de la Unión Europea que ha sido recientemente publicado,
pues podéis ver que tiene una serie de elementos, básicamente estos 7, que se tienen que tener en consideración por parte de todas las legislaciones que quieran regular en materia de inteligencia artificial. Y en ese estoy convencido de que en breve habrá una normativa de promoción del Big Data y la inteligencia artificial. Evidentemente, esos sistemas requieren fundamentalmente de supervisión humana con una prevalencia y respeto a los derechos fundamentales. Tienen que tener, evidentemente, una robustez y una seguridad. Las normas, bueno, el ámbito de la seguridad también se va a tener que proyectar sobre la misma y sobre todo porque los algoritmos que se utilicen tienen que ser suficientemente seguros en el sentido de que no puedan ser alterados o revertidos y que puedan causar daño a las personas. Evidentemente con privacidad y control de los datos, porque fijaros, ahí se formula este derecho del habeas data, ¿no? El hecho de que cualquiera de nosotros siempre vamos a poder reclamar los datos que tienen personas y sobre todo que no puedan utilizarse en perjuicio o de forma discriminatoria. La transparencia como valor transversal cada día más importante y que permita pues conocer el funcionamiento y la trazabilidad de los sistemas, no discriminación y equidad de la que hemos hablado respecto de los algoritmos o de los programas que se implementen en materia de Big Data e inteligencia artificial y desde luego que se tiene que tener en cuenta el bienestar social y ambiental. Es una oportunidad para el medio ambiente, es una oportunidad también para las personas que tienen discapacidad, pero tenemos que ir a sistemas que sean ecológicamente sostenibles y por supuesto debemos de encontrar mecanismos de responsabilidad que permitan solventar estos problemas. Termino ya la exposición, que espero que haya sido amena, sobre esta primera aproximación al marco normativo del Big Data y la inteligencia artificial. Estamos en un primer momento, en un momento, digamos, inicial, y yo estoy convencido de que poco a poco pues vamos a ir dando respuesta a los retos y a los desafíos que nos va a ir planteando la inteligencia artificial y el Big Data en los próximos años. Y nada, esta ha sido mi intervención. Quedo pues a disposición de vosotros por si queréis formularme algún tipo de pregunta o cuestión. Alejandro. Muy bien, muchas Alejandro. gracias, Javier. Sí. Muy bien. Muchas Vale. gracias por la presentación, ha sido sin duda muy interesante. Y bueno, para los que se hayan incorporado más tarde, pues recordaros que podéis a través del chat formular vuestras preguntas, ¿vale? De momento tenemos uno de los asistentes pregunta ¿cómo encaja la protección de los algoritmos y sus secretos con el derecho a conocer los detalles de las decisiones automatizadas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la protección del secreto, que es una protección realmente novedosa, lo que se sustancia básicamente es en el hecho de que se tiene que protocolizar aquello que todavía no puede ser conocido por terceras personas. Pero se entiende que está siempre bajo el control del ser humano o de un equipo de investigación del ser humano integrado en la empresa. Y que es en ese entorno, en el entorno de un grupo de investigación universitario o de empresa, en el que se diseña el funcionamiento de esos algoritmos o de cualquier otro secreto comercial, en el que se identifica qué es lo que se está buscando y qué es lo que es desconocido por el sector, para decir qué personas pueden acceder a esa investigación y cuáles no, con qué protocolos de confidencialidad y, por tanto, de momento, el algoritmo del que hablamos es un algoritmo que maneja el ser humano, porque si escapa del control del ser humano, esta ya sería otra de las variantes, ¿no? Y es la titularidad. De la misma forma que hay una titularidad derivada de las patentes que uno crea, pues yo creo que también otra cosa es que los dispositivos que alguien haya creado puedan generar un propio conocimiento a través de ese dispositivo, que en principio la tendencia es a predicarlo del titular persona física. Por tanto, ¿cómo decirlo? Todavía tenemos que buscar en las personas físicas o jurídicas la titularidad y la responsabilidad. La titularidad, que sería el aspecto positivo de aquello que sean capaces de crear las máquinas de forma autónoma, la responsabilidad, diríamos, de ese aspecto un poquito más negativo, de aquellos daños que pueda ocasionar el desarrollo de esa tecnología.
Y por tanto, de momento, para lo bueno y para lo malo, lo que tenemos que buscar siempre es un punto de conexión que sea humano y no tanto artificial. Sí. Muy bien, creo que has contestado Claro, perfectamente a la pregunta. Me da las tenemos una gracias. tendencia a pensar que la máquina piensa por sí sola, que la máquina es responsable por sí sola y que la máquina va a pagar impuestos por sí sola. Ojalá. Pero de momento los impuestos los pagan los humanos y desde luego las titularidades y las responsabilidades de momento recaen en seres humanos. Muy bien, muchas gracias. De momento no tenemos ninguna otra pregunta. Te voy a preguntar una cosa que se me ha ocurrido, no está del todo relacionado con esto, pero sí que me ha surgido un poco por ver, al ver un poco bueno, lo que siempre ocurre, ¿no? Siempre vamos un poco por detrás, ¿no? Legislando un poco por detrás. Parece, lo decías tú, que en los temas de Big Data vamos un poco más avanzados, en inteligencia artificial vamos con un poco más de retraso, pero parece que, bueno, esto va muy deprisa y me llamó la atención hace unos días que vi una noticia, ¿no? Que el concepto del Chief Ethics Officer, ¿no? Una figura, ¿no? Dentro de la empresa que sería el responsable director de ética dentro de la organización, ¿no? Entonces, no sé si habías oído hablar de esto, no sé qué opinión te merece, porque me llama un poco la Bueno, pues atención el hecho de que, bueno, parece que estamos dejando en manos de la empresa, ¿no? O de las organizaciones cosas que se deberían regular, pero claro, siempre, por este motivo, siempre vamos por detrás, quizás sí que sea importante, ¿no? Esta figura en las empresas tecnológicas. yo creo que hay una convergencia tecnológica con otra convergencia jurídica que tiene que ver con el ámbito de la prevención y de la transversalidad. Y sí que lo relaciono con lo siguiente. Cuando se crean grupos que tienen que tratar el tema de la inteligencia artificial, aparece un importante elenco de personas del sector tecnológico y que son especialistas desde el punto de vista tecnológico en materia de inteligencia artificial. Aparece otro grupo de economistas, aparece otro grupo de juristas, pero también, y esto es bueno, aparece un grupo de personas que se están ocupando de los criterios éticos. Éticos aplicado a la inteligencia artificial Big Data, es decir, que bueno, y como habéis visto, son los primeros que han dado una guía sobre cómo tiene que ser el desarrollo económico y jurídico de estas realidades. Pero es que además también, cada vez más, aparte del desarrollo tecnológico, fijaros, relacionarse con la administración pública, es decir, poder contratar con la administración pública, en estos momentos, desde el punto de vista tecnológico, requiere de que la persona física o jurídica que lo quiera hacer tenga que tener implementado el esquema nacional de seguridad, ¿vale? Pero es que además, para poder hacerlo va a tener que ser una sociedad responsable desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa y además lo va a tener que poder acreditar. Y por tanto, me parece que va a haber un conjunto de profesionales a mitad camino entre la ética y el derecho, pero donde se puede colocar este conjunto de personas que se van a encargar de todos estos aspectos éticos que se van a proyectar tanto sobre la tecnología como sobre la propia realidad de la empresa, porque cada día vamos a valorar las empresas socialmente responsables, pero además vamos a tener que acreditar esa responsabilidad social. No va a bastar solo con decirlo, sino que vamos a tener que tener personas que nos tienen que orientar en esto. Y de ahí una persona que revise los criterios de igualdad, los criterios de respeto de horarios laborales, de derechos laborales y otros criterios éticos que nos van a ir surgiendo. La filosofía, fijaros, la filosofía ha sido la carrera más sacrificada por la tecnología. Si ahora vemos el índice de personas que han solicitado estudiar filosofía, y eso que haya habido alguna serie de televisión que ha vuelto a recuperar el amor por la filosofía, nos sorprendería. Apenas eran 10 o 12 personas los que solicitaban el ingreso en filosofía. Pero curiosamente, con el desarrollo de la tecnología, ha habido una preocupación por la filosofía. Yo lo entiendo de la siguiente forma. El ponernos enfrente de un robot o el ponernos enfrente de aplicaciones de inteligencia artificial nos hace preguntarnos sobre nuestra propia naturaleza y sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo en ese sentido, pues bueno, creo que también tenemos que tener en cuenta nuestras virtudes y también nuestros defectos, que muchas veces son defectos positivos. Porque,
Fijaros, para mí es muy importante saber que el ser humano, y yo el primero, por naturaleza, somos imperfectos y el error forma parte de nuestra vida. A diferencia a lo mejor de la máquina, que aunque puede tener al principio un grado de imperfección, cada vez se va perfeccionando y además se perfecciona gradualmente. Nuestra perfección no es nunca gradual, nuestro proceso de enseñanza nunca es gradual. Podemos desaprender cosas o podemos olvidarnos de cosas o valores que teníamos y que nos tenemos que volver a reeducar, algo que la máquina, pues esto es un poquito más complicado. Pero yo creo que la aparición del robot humanoide, ha hecho que surja una preocupación por nuestra propia filosofía y por nuestra propia existencia y que la queramos proyectar precisamente sobre esa realidad. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una inteligencia humana. La inteligencia artificial, incluso en este C3PO, que nos puede parecer un tipo realmente despreciable desde el punto de vista de la inteligencia humana, porque dice, bueno, yo estoy aquí aprendiendo inglés, alemán, lo que me cuesta, y en un momento no, es que no sabe inglés y no sabe alemán. Hace con un programa minería de texto y además pronuncia como aquel dice sin saber lo que pronuncia. Lo pronuncia porque está programado para pronunciar, pero no porque sea consciente de que se tiene que pronunciar de esta forma o de esta otra. Y nos puede decir, bueno, que este tío es mucho más inteligente que nosotros. No, es en definitiva, si lo estamos viendo, es inteligencia humana proyectado sobre la tecnología, lo cual nos hace grande. E incluso, bueno, pues yo creo que nuestra capacidad de equivocarnos, nuestra capacidad humana del error, es lo que nos hace superarnos. El hecho de que intentamos una cosa y nos salga mal y luego pues volvamos o veamos en qué nos hemos equivocado y nos hemos rectificado. Fijaros, yo creo que el programa de ajedrez que se fue diseñando sobre la base de los expertos ajedrecistas mundiales, que llegó a ganar ya al experto mundial en ajedrez, es el compendio de la inteligencia humana, solo que aplicada con inteligencia artificial, es decir, en un tiempo a veces mucho más amplio, o sea, mucho más reducido que el que necesita el cerebro humano para tomar ese proceso de decisión. Vale, eso es así. Pero yo entiendo que todavía el ser humano tiene capacidad de diseñar una nueva jugada que la máquina no conoce. Todavía los procesos de machine learning son muy embrionarios y creo que no son capaces de pensar nuevas jugadas que no haya pensado antes un ser humano. Ahora, es verdad que la piensa uno es nuevo y el programa la memoriza y la incluye en su inteligencia artificial. Por tanto, concluyo diciendo, la ética va a jugar un papel muy importante porque va a ser un valor social que además se va a tener que poder acreditar, tanto en la tecnología como en la propia realidad de la empresa y de la administración. Y que la inteligencia artificial va a abrir importantes debates filosóficos sobre quiénes somos y sobre nuestra naturaleza jurídica y personal. Muy bien, muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta Bueno, de otro asistente. En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de 8 de abril de este año para la generación de confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano, se habla de la estrategia europea de IA y de un sólido marco normativo de referencia internacional. ¿Tienes conocimiento de las iniciativas normativas a nivel europeo que vendrán en breve? sí, todavía no hay gran cosa. Estamos en esa base embrionaria de recomendaciones. Básicamente están esas recomendaciones y la guía de ética. Hay poquito más. ¿Por qué? Pues básicamente porque la Unión Europea ha sufrido como el país una parálisis por culpa de las elecciones. No hay que olvidar que se disolvió un parlamento hace poquito y por tanto estos fueron los últimos documentos que entraron. Hubo una aluvión de directivas, ahí se ha ubicado esta directiva que os he puesto al principio, de la directiva sobre contrato de suministro de productos y servicios digitales, la de derechos de autor en el mercado único digital. Ha habido alguna muy interesante, la propuesta de reglamento de e-privacidad que no ha entrado, y estamos, como sabéis, negociando la formación de una nueva legislatura. En la Unión Europea se están nombrando los cargos de la Unión Europea y, por tanto, yo creo que hasta que no transcurra el año 2019 no va a volver a ponerse el motor en marcha de la legislación y no vamos a tener grandes novedades. Quizás eso lo deberíamos de aprovechar nosotros para dar impulso normativo dentro de nuestro ámbito competencial a lo que es la promoción de la inteligencia artificial, el Big Data, creando pues eso,
una normativa que permita, por ejemplo, hacer ya interpretación y aplicación directa de estas directivas que se van a transponer. Fijaros, las directivas de las que os he hablado están previstas su incorporación para el año 2022, ya, pero son directivas tan valiosas, desde mi opinión, que debería de transponerse a la mayor brevedad y deberíamos de crear el marco normativo, porque el marco normativo generará el marco económico. Es verdad que la seguridad jurídica y la confianza, el marco normativo estable, pues permite un desarrollo de cualquier ámbito, y en este caso de Big Data e inteligencia militar, para mí como sectores económicos estratégicos de cualquier economía y, por supuesto, de la economía española y valenciana. Pero bueno, respuesta. Estamos en fase stand-by, como el país. ¿Habrá gobierno? Pues no lo sé. La respuesta en julio, si no en septiembre, si no elecciones nuevas. Cuanto más se retrase, pues menos legislación. Y la Unión Europea también. Yo creo que la Unión Europea ha dado este proceso de parálisis, ha dejado los deberes medio hechos, que no ha estado mal, y ahora vendrá nuevos equipos con nueva gente que impulsará nuevas tendencias normativas, pero yo creo que ya hay un marco normativo, el que se ha ofrecido, que ya permitiría desarrollar una legislación nacional bastante potente. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta más de este mismo asistente. No sé si tienes tiempo para contestarla. Todo el tiempo, todo el tiempo. A ver. ¿Sí? Venga, Sí, esta es también profunda. Stephen Hawking mantuvo reiteradamente en vida cosas como que la humanidad tiene un margen de 1000 años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos. Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos. Hay incluso un informe europeo denominado ¿Deberíamos temer a la inteligencia artificial? Para rebajar determinadas tensiones suscitadas. ¿Qué opinión tiene al respecto el ponente? Bien, de nuevo vamos más al terreno de la ética que al del derecho. Y por tanto, bueno, yo creo que tenemos esta visión apocalíptica, fruto de algunas películas de la ciencia ficción, que yo creo que todavía estamos muy lejos de todo esto, de que realmente pues las máquinas nos controlen, etcétera, etcétera. Cuidado, su inteligencia artificial no es biológica de momento, aunque ya sé que se está trabajando ahí en líneas. Por tanto, yo tengo siempre una visión optimista y positiva. Afortunadamente no voy a vivir 1000 años, me quedan unos poquitos menos y por tanto no voy a ver si tenía razón Stephen Hawking o no en este conjunto de predicciones casi apocalípticas de lo que nos puede pasar. Es verdad que yo temo más a los humanos que a las máquinas. O sea, mi experiencia me dice que me tengo que fiar menos de un humano que de una máquina, al menos de momento. Pero bueno, yo hago una broma de todo esto que voy a compartir con vosotros y es la siguiente. Puede ser que las máquinas, que insisto, están muy lejos de ser consideradas personas, de tener la ontología de un ser humano y por tanto los mismos derechos que un ser humano, etcétera. Eso está muy, muy lejos. Puede ser que las máquinas desarrollen una cierta inteligencia propia, emocional, casi humana. Pero eso lo vamos a poner a prueba con el matrimonio, porque entonces también es verdad que puede ser que dentro de poco pues empiecen a haber relaciones de personas físicas con personas electrónicas y matrimonios de personas físicas con personas electrónicas. Para mí, si eso es así, si tenemos ya unas personas electrónicas casi humanas, con una capacidad de interactuación, la respuesta vendría en el matrimonio. Si realmente le pides matrimonio a un ser electrónico, y como digamos que tiene, claro, hay una relación también de propiedad o de sumisión, si quieres, o de complacer al propietario, al dueño. Entonces, claro, si le pides matrimonio y realmente por complacer te dice que sí, sería un consentimiento que desde el derecho civil no lo veríamos válido, porque no sería libre, no sería un consentimiento totalmente libre tal y como lo entendemos desde la óptica del ser humano. Pero eso sí, el día que ya le pidas matrimonio a cualquier máquina, que te analice, que te vea, que saque el Big Data y vea todas las posibilidades, todos los humanos que hay por ahí, mucho mejor que uno mismo, etcétera, etcétera, y con buen criterio a la pregunta ¿quieres matrimonio? Diga no, en ese momento posiblemente la inteligencia artificial habrá superado a la inteligencia humana. En fin, es una broma, es un juego retórico, pero, insisto, de momento
yo creo en visiones realistas. Estamos muy lejos de una realidad apocalíptica de máquinas y no creo que no sé, ni las películas estas de Blade Runner y de Robocop y todas estas cosas, bueno, Terminator. de Terminator, como sabía Terminator, eh, estén al alcance tecnológico. Ahora, hay humanos mucho peores que las máquinas. Eso también, también creo que eso es así. O sea, que temo más a los humanos que a las máquinas. Pero bueno, esto ya, insisto, es hablar por hablar. Esto ya son opiniones que no son jurídicas propiamente dichas. Y lo que sí que tengo claro es que el derecho tiene que favorecer el desarrollo de este sector. Y que el sector, yo siempre veo que las máquinas estarán siempre bajo nuestro control o bajo y aunque nos superan en ámbitos muy limitados, que en definitiva son saberes nuestros. La inteligencia artificial se nutre de inteligencia humana y permite hacer a los hombres, entiendo yo, un poquito mejor en todos los aspectos, ¿no? Y desde luego, bueno, pues vamos a ver debates éticos. Realmente, claro, como su ontología es un poquito inferior, pues habrá debates éticos interesantes, porque estas máquinas pueden ser prestadoras de servicios sociales, de servicios sexuales. Esto nos va a plantear nuevos debates donde de nuevo este de la ética, ese va a tener trabajo también en los próximos años para ir resolviendo todos estos tipos de relaciones nuevas. Pues sí, sin duda este es un tema que da para otra Sí, sí, charla. Y bueno, de exacto. hecho tenemos otro comentario, simplemente un comentario de compañero Amedeo de que libros como Mass of Mass Destruction sugieren una visión más pesimista. Como Sí, decíamos, sí, bueno, no sé lo esto que sí, yo creo que queda respondida, ¿no? Hay sí, visiones apocalípticas y tal. La mía es siempre, como en mi caso, optimista y positiva. Creo en la bondad de las personas también, sin dejar de reconocer que hay algún sujeto que es muy peligroso. muy bien. Muy bien, Bueno, creo que podemos dar por pues nada. finalizado el webinar. Muchas gracias, De Javier. todas Creo que ha formas, sido interesantísimo. me tenéis- muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Me tenéis en javier.plaza@uv.es y para mí es un placer colaborar siempre con vosotros. Vale, pues nada, muchas gracias de nuevo, gracias a los asistentes, gracias a Medeo y José Manuel por las intervenciones. Y bueno, nos veremos de nuevo en el próximo webinar, ya en septiembre. Muchas gracias de nuevo por la asistencia, que como decía Javier, pues tiene mérito que en una tarde como esta, pues estemos todos aquí delante de la pantalla escuchando, pero la verdad es que ha merecido la pena. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Muy bien, pues nada, hasta luego, un placer a todos.